que estaba diciendo Jesús es que estaba aquí frente a vosotros. Está aquí, gloria al Señor. Usted está al alcance de tomar posesión del reino. Somos guerreros de luz, sal de la tierra. Bienvenidos a nuestro programa Tomando Posesión del Reino. Queremos continuar con este tema que comenzamos la semana pasada. Y vamos a estar hablando sobre reconstruyendo tus muros. Y habíamos hablado usando el texto bíblico de Nehemías capítulo 2, versículo 20, donde dice: pero yo les respondí, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Estuvimos hablando de cómo reconstruir los muros, ¿verdad? Y nuestras fortalezas una vez que han sido derrumbadas. Y la palabra reconstruir es rehacer o volver a construir o reproducir algo que ya ha pasado. Así que queremos continuar con este tema porque estuvimos hablando de los ataques divididos, que lo habíamos dividido en dos categorías principales, que eran los ataques externos y los ataques internos. Y los ataques externos son ataques que el enemigo lanza desde afuera al cuerpo de Cristo, y los ataques internos es cuando realmente el cuerpo de Cristo es el que nos está atacando. Y habíamos comenzado a hablar, ¿verdad?, sobre 10 puntos muy importantes que estuvimos hablando de que le había sucedido en la historia de Nehemías. Cuando leemos la palabra, que Nehemías había tenido ataque en contra de la crítica directa, sobre la burla y la mofa. Estuvimos hablando de las falsas acusaciones que se levantaron en contra de Nehemías, la distracción, influencia popular, compromiso y amenazas y temor. Y también estuvimos hablando, ¿verdad?, cómo peleando e impidiendo, y la conspiración y ataques en tiempos vulnerables. Así que estuvimos hablando sobre estos 10 ataques, cómo el enemigo se levanta para destruirnos y robarnos fuerzas e intereses para nosotros poder seguir hacia adelante. Así que queremos hoy dedicarnos a hablar sobre los ataques internos. Estos ataques que son de Satanás, que proceden desde adentro del cuerpo de Cristo. Usted tal vez está pensando, contra, yo soy cristiana y aún los cristianos son los que se levantan en contra mía. Pues sí, vamos a hablar sobre eso un poquito en esta hora, y queremos ver cómo es que Satanás se levanta y cómo se levantó en el tiempo de Nehemías, y cómo este pueblo se desanimó de una manera tremenda una vez que comenzaron a construir los muros. Cuando vamos nosotros nuestra Biblia en Nehemías capítulo 4, versículo 10 al 11, quiero leer estos par de versículos para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando. Y dice: y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Nosotros sabemos que la historia, ¿verdad?, cuando Nehemías fue a Jerusalén a construir los muros de Jerusalén, sabíamos que las puertas habían sido quemadas, las murallas, pues por supuesto, habían sido derribadas, y por lo tanto Nehemías está preocupado porque el pueblo estaba sin defensa. Ahora vemos que Nehemías motiva al pueblo de una manera para que se levantaran y comenzaran a edificar, y vemos una vez que Sanballat, Tobías y Gesem se habían levantado contra ellos para criticar, para mofarse y para acusarlo de una falsa acusación, y declarar que Nehemías estaba en rebelión con el rey. Pero sin embargo, fíjense, lo más tremendo de todo esto, ¿verdad?, que nosotros podemos entender cómo es que Satanás se levanta para desmoralizarnos, para que no continuemos hacia adelante. Pero qué terrible cuando podemos pensar que el mismo pueblo de Cristo se levanta en contra de la obra del Señor y de lo que estamos haciendo. Fíjate, en el texto que estuvimos utilizando, vemos cómo los trabajadores construyendo los muros, levantando los muros, comenzaron a desanimarse. Lo que salió en todo esto fue una pérdida de fuerza, ¿verdad? Cuando viene el desánimo, automáticamente perdemos el deseo, la fuerza, la pasión por seguir trabajando en la obra del Señor. Comenzamos a tener pérdida de visión, ya no vemos los muros hechos, vemos los muros derrumbados. Y naturalmente, ¿verdad?, cuando el diablo pone desánimo en nuestras vidas, en vez de el futuro, las cosas que Dios tiene prometedoras para nuestra vida, lo que vemos todo es un caos, un desastre, y vemos que las circunstancias comienzan a marchar de una manera terrible, y pensamos que ya, ¿para qué seguir? Entonces vemos, ¿verdad?, que las demasiadas críticas que se levantan aún en el pueblo de Cristo, criticando lo que estamos haciendo, criticando cómo es que estamos haciendo las cosas. Nosotros con el deseo realmente de trabajar, de funcionar en la obra del Señor, y porque amamos a Dios, pues queremos hacer que las cosas pues prosperen en la obra del Señor, y ese amor que sentimos hacia Dios, pues queremos hacerlo sin pensar, ¿verdad?, simplemente pensando sencillamente en que Dios nos llamó.
Pero vemos entonces que cuando el desánimo nos ataca, comenzamos a perder confianza. Entonces lo mismo que le pasó al pueblo. El pueblo, pues, cuando en vez de fijarse realmente y poner su mirada en la construcción de los muros, en lo que estaba edificando, comenzó a ver los escombros y todo lo que estaba a su alrededor. Y dijo, espérate, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos metidos? Nosotros no vamos a poder levantar esto. Mira cuántos escombros hay. Y yo me imagino que eso pues los desmoralizó su fe. Comenzaron a disminuir en fe porque el desánimo te hace pérdida de visión y también de fe también, y comienzas a ver cosas que realmente no son las que Dios tiene para tu vida, y esa es una de las tácticas que Satanás utiliza para comenzar a destruir el pueblo de Dios. Y es importante que si usted tiene un ministerio en el Señor, se enfoque en su ministerio y que usted le pida al Señor que le dé fortaleza, y que todo desánimo que viene a atacar a su vida, toda pereza que viene a atacar a su vida para que usted no continúe en la obra del Señor, usted rechace y cancele todo ese dardo de Satanás, que son ataques que él inventa para tu vida para destruirte. Y vemos, ¿verdad?, que dice que también que la fuerza de los acreedores, de los que estaban levantando la obra, se habían debilitado, ya se sentían débiles. Esto nos compara a nosotros cuando, ¿verdad?, estamos muy motivados trabajando en la obra del Señor y de momento nos entra una debilidad, nos entra algo y como que no podemos seguir, ay, no tengo ganas de seguir, olvídate, y dejamos los proyectos a mitad y nunca terminamos nada de lo que comenzamos. Y lo mismo cuando queremos ir a la iglesia, ¿verdad?, pues nos encontramos que este domingo sí puedo ir, el domingo que viene pues olvídate, no lo dejo para el próximo domingo. Y así es que Satanás comienza a utilizar tácticas en nuestras vidas y a comenzar a desanimarnos para que nosotros no podamos enfocarnos y continuar en la obra del Señor. Pero lo más tremendo es esto, que en medio de esa debilidad es que se levanta el enemigo. Oye, se levanta de una manera tremenda, porque dice, nuestros amigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos esa la obra. O sea, el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Y esta gente estaban conspirando y planificando destruir al pueblo para que la obra cesara. Sin embargo, ellos se iban a beneficiar de la obra que estuvieran haciendo, porque los muros que estaban construyendo eran realmente para Jerusalén, no era para un grupo, sí, eran para todos ellos. Pero cuando la gente pierde el enfoque y la visión de lo que Dios quiere hacer, se levanta la gente a criticar, a burlarse, a mofarse y a tratar de parar lo que Dios está haciendo. Por eso es importante que usted se enfoque realmente en lo que Dios va a hacer, en lo que Dios está haciendo, y no perder la visión y no dejar que nada, ni los de afuera, ni aún los de adentro, que comparten contigo, que se están debilitando en lo que estás haciendo, que ya no quieren ser parte de tu proyecto, que te desmoralicen. Así que es muy importante tú enfocarte, si Dios te dio una palabra profética, si Dios ha hablado a tu vida, si Dios te ha hecho un llamado, que tú realmente te enfoques en la palabra que Dios ha hablado a tu vida. Otra de las cosas de cómo el pueblo de verdad se puede levantar, ese pueblo que está juntamente con nosotros trabajando, es la disensión. Cuando usted busca el capítulo de Nehemías, capítulo 5, comienza con disensión en medio del pueblo de Dios. Si Satanás divide al cuerpo de Cristo, nos hace inefectivos. Por eso es que Satanás trae murmuraciones dentro del pueblo de Cristo, trae crítica, y trae tantas cosas, ¿verdad?, para tratar de dividirlo, porque si el pueblo está dividido, por supuesto, no puede crecer y no es fortalecido para seguir en la obra del Señor. Así que estamos tal vez muy ocupados peleando en nosotros en lugar de construir. Sé que hay gente dentro del pueblo peleando por posiciones, peleando por ministerio, envidiando lo que Dios le ha dado a otro, y entonces pierden todas sus fuerzas en una batalla, en una pelea en la cual Dios no te llamó para eso. Así que por eso es importante que te enfoques en construir, en levantarte, en edificar, y deja a un lado la crítica, deja a un lado la división, porque eso no es de Dios y es una manera de Satanás atacarte a ti y utilizarte a ti como un instrumento de él. Y no queremos realmente eso. Así que los motivos equivocados están siempre detrás de la disensión. El motivo equivocado en este caso fue la avaricia, y comenzaron a elevar los precios de todo y a cobrar intereses y altos impuestos. O sea que cuando comenzaron a elevar los precios de las cosas que vendían y tratar de robarle al pueblo de alguna manera, esto me recuerda, ¿verdad?, cuando en Puerto Rico pues sucedían los huracanes. Me acuerdo el de David, el de Federico, que no había luz eléctrica y por lo tanto no había hielo, no había agua fría, no había cómo enfriar las carnes, la gente iba en busca de hielo, y los sacos de hielo que normalmente en aquel tiempo se vendían a $1 o a $2, lo estaban vendiendo en 5, 10, 15 y 20, y las filas eran kilométricas y la gente hacía fila para comprarlo por la causa de la necesidad. O sea, que elevaban los precios. Y eso es lo mismo lo que sucede cuando la gente está en crisis, en causa. Hay otros que quieren aprovechar
Y eso es lo que, ¿verdad?, hemos experimentado, que aún en el pueblo de Dios, según la necesidad, el diablo se aprovecha y le pone eso en el corazón de la gente, sabiendo que estamos en caos, sabiendo que estamos en periodos malos, como el diablo utiliza siempre gente que se presta para todo esto. Y de la misma manera, en el pueblo la gente se prestó para elevar los precios y para que el pueblo, ¿verdad?, de alguna manera, pues quitarle y robarle al pueblo. Para que usted vea las tácticas, cómo Satanás utiliza. O sea, cómo Satanás de alguna manera quiere robar nuestra finanza, cómo Satanás de alguna manera quiere robar nuestra economía para que nosotros no podamos servir al pueblo de Dios. Y otra de las maneras como Satanás también utiliza son los creyentes débiles. Yo no sé si tú eres un creyente fuerte o un creyente débil, pero en Nehemías capítulo 4, versículo 12, mire lo que dice el texto. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Así que mire qué cosa, el enemigo utilizó los trabajadores débiles, que son creyentes débiles en el cuerpo de Cristo, para tratar de derrotar el proyecto de construcción. O sea que aún los mismos de adentro estaban en contra. Así que imagínense cuánta gente Satanás utiliza dentro del pueblo de Cristo, porque son gente realmente débiles de carácter y débiles de palabras también, porque, ¿verdad? O de doble ánimo. Y Dios no quiere gente de doble ánimo. Es importante que usted se comprometa en la obra del Señor y una vez que usted comenzó, puso su mano en el arado, continúe hacia el frente. Fíjate, Nehemías usó estrategias para reconstruir los muros de Jerusalén y tú puedes utilizar las mismas estrategias para asegurar la victoria de tus muros espirituales. Y como Nehemías hizo en el mundo natural, examina los muros también de tu vida espiritual. Nosotros realmente debemos detenernos un momento y ver cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestro caminar con Dios, cómo está nuestra vida devocional de ayuno y de oración, porque realmente eso es lo que nos mantiene para poder estar alerta y guerrear contra Satanás. Acuérdense que estamos hablando de un mundo, de una guerra invisible, porque está el mundo, ¿verdad?, el reino natural y el reino invisible, por lo tanto, que es el espiritual. Por eso debemos estar enfocados, ¿verdad?, de que realmente hay otro mundo más allá, y el diablo pues es en ese mundo que pertenece, que tal vez usted no lo ve con sus ojos visuales, naturales, pero sí existe. O sea que no podemos olvidarnos que esa guerra está constantemente hasta que Cristo venga. Pero vemos entonces en Nehemías capítulo 2, se ha deslizado el enemigo dentro de tu vida espiritual, de tu casa, de tu congregación. Lo vemos también como pasó cuando leemos ese capítulo. Así que es importante nosotros examinarnos, porque una de las cosas que hace Satanás es evitar que nos autoexaminemos y nos vemos realmente como estamos. Y debemos de pararnos realmente y pensar si de alguna manera Satanás se ha deslizado dentro de nuestra vida espiritual, que nos ha detenido en alguna área de nuestra vida, sea en nuestro trabajo, sea en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestra familia y aún con nuestras amistades. Por eso es importante que cada uno se pruebe a sí mismo. Es fácil criticar, ¿verdad?, el que nosotros estamos viendo, pero es realmente ahí más importante detenernos y criticarnos nosotros mismos y autoevaluarnos para ver qué realmente nosotros necesitamos hacer para comenzar a construir. Debemos examinarnos a vosotros mismos para ver cómo estamos en la fe y probaros a vosotros mismos. Eso es lo que dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. O sea, que el mismo Pablo nos recomienda que debemos examinarnos. Así que hay un momento en nuestra vida que debemos de detenernos, independientemente que nos sintamos que estamos bien y que estamos llegando a la perfección. Pero acuérdense que todos tenemos una área gris en nuestra vida o una área débil que estamos tratando de superar, que estamos tratando, ¿verdad?, de trabajar con ella. Así que no podemos descuidarnos cuando nos sintamos fuertes en esa área débil, porque Satanás, nuestro enemigo, nuestro adversario, sí conoce cuál es nuestra área gris y nuestra área débil. Así que debemos mantener esos muros de esa área levantados, edificándolos constantemente a través de la palabra del Señor, para mantenernos fuertes para cuando Satanás decida atacarnos o contraatacarnos en el área que realmente pues es menos fortalecida. Debemos recordar que la autoexaminación es una de las puertas simbólicas de tu muro en el mundo espiritual. Así que Satanás tratará de evitar que te autoexamines, porque ello resultará en reconocimiento de las áreas en tu vida donde le he permitido destruir los muros para poder invadir tu vida. Así que por lo tanto, acuérdense que Satanás no descansa. Satanás siempre está al tanto y envía a sus secuaces, sus demonios a velarnos, a contraatacarnos de alguna manera, esperando el momento que esa puerta se abra para
para poder entrar y accesar legalmente y atacarlo. Por eso es muy importante, una de las cosas que hizo Nehemías fue confesar el pecado. Así que es importante que tú confieses tu pecado. Cuando nosotros leemos, ¿verdad?, en Nehemías capítulo 1, versículos 5 al 7, una de las cosas que dice Nehemías cuando leemos la palabra, ¿verdad?, si usted tiene su Biblia me puede acompañar, dice: y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tu siervo. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. O sea que, mira lo que hizo Nehemías, comenzó a confesar el pecado del pueblo, así que es importante que Nehemías reconoció en aquel momento que la razón de los muros destruidos fue el pecado. Así que tenemos que hacer lo mismo que hizo Nehemías. Si decimos que no estamos en pecado, nos engañamos realmente a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, así como dice 1 Juan capítulo 1, versículo 8 al 9, y la verdad no está en nosotros, dice: y si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que tenemos un abogado que está dispuesto, Jesucristo, a limpiarnos de nuestros pecados. Por eso usted no puede decir: no, yo no peco, yo soy santo. Realmente estamos caminando hacia la santificación de nuestra vida y purificación y restauración. Pero acuérdese que debemos autoexaminarnos y reconocer si realmente nosotros hemos pecado contra Dios para pedir perdón por nuestros pecados. Es importante confesar nuestros pecados, así como hizo Nehemías, día y noche, para estar bien con nuestro Señor. Y otra de las cosas, ¿verdad?, que debemos de hacer es reconocer que no podemos reconstruir solo. Cuando los trabajadores de Nehemías dijeron: nosotros mismos somos incapaces de reconstruir el muro, fue una declaración realmente verdadera. Por ellos mismos eran incapaces, necesitaban el poder de Dios para que Dios los ayudara a reconstruir, para equiparlos para el objetivo. Y de la misma manera tú también necesitas a alguien que te ayude para reconstruir tus muros. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos da la fuerza para seguir hacia adelante, nos da el poder para seguir, la autoridad de parte del Señor. Pero es importante que usted entienda que usted solo no lo puede hacer. Otra de las cosas, ¿verdad?, que debemos hacer es levantarnos y construir. Como Nehemías, determínate a levantarte, a construir también tus muros espirituales. Lo que leímos en el texto, ¿verdad?, al principio que comenzamos en Nehemías capítulo 2, versículo 20. Pero yo le respondí: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Qué seguridad de Nehemías, que sin haber comenzado la construcción, la seguridad que tenía Nehemías, que Dios estaba a favor de él, de parte de él, y que cuando él comenzara a reconstruir los muros, él sabía que eso iba a terminar, porque el Dios de los cielos lo va a prosperar para que sucediera así. Dice: y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Este texto me encanta muchísimo porque la manera que Nehemías habla en plural, nosotros, la seguridad de que el pueblo se iba a unir a levantarse para comenzar a edificar. Y así realmente nosotros como líderes en el Señor y siervos suyos debemos comenzar a profesar y declarar palabras positivas, declarando que aún la gente va a ser parte de la visión y parte de lo que vamos a hacer, que es tiempo de levantarnos, es tiempo de edificar, porque nosotros no tenemos parte ni derecho ni memoria en Jerusalén, y entendemos que todo lo que tenemos y poseemos viene de parte de Dios, y que sin Dios realmente somos nada. Así que es muy importante que realmente entendamos que usted no está solo en esta batalla, y que es tiempo de que usted se una al cuerpo de Cristo y comienza a levantar y comienza a construir. Acuérdense que la disensión, los pleitos, la pelea y la división dentro del cuerpo de Cristo, eso es un ataque de Satanás. Y como dice la palabra, esto no es contra carne ni sangre, o sea que esto no es con humanos, esto no es con tu prójimo, esto no es con tu pastor, esto no es con tu hermano que va contigo a la iglesia, esto es un ataque de Satanás que se levanta en contra del pueblo. Así que es importantísimo que usted comience a levantarse, a enfocarse realmente, a levantar y a construir, porque es tiempo de levantarnos en este 2014 que apenas está comenzando, y el tiempo del año que nos reste es para que usted siga
caminando en pos de reconstruyendo aquellas cosas que en el 2013 usted dejó atrás. Así que es muy importante que usted comience a enfocarse nuevamente. Es tiempo de levantarnos y creyendo que el Dios de los cielos nos va a prosperar. Así que prepárate, porque cuando te levantes siempre va a haber oposición de parte del enemigo. Y siempre el diablo va a estar ahí. Así que una de las cosas que debemos hacer es no te distraigas. Nehemías rehusó a ser distraído por las tácticas del enemigo. Así que cuando leemos en Nehemías capítulo 6, versículo 2 al 3, que les quiero leer ese versículo, dice: Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerle mar. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. O sea, para que ustedes entiendan lo importante de cómo Nehemías quería sacar lo que se detuviera la obra para irse a reunir, y al fin y al cabo lo que estaba planificando Sanballat era hacerle mar. Pero gracias a Dios que Nehemías se dio cuenta y no permitió que el enemigo lo distraera de reconstruir los muros espirituales. Así que usted tiene que estar pendiente que a veces aquellas cosas que parecen bien, que parecen sanas, que Satanás las presenta como: mira, que vamos a, tal vez en esa reunión pues nos vamos a poner de acuerdo. No, es una traba de Satanás para destrucción tuya. Por eso usted, si está haciendo algo para la obra del Señor, usted tiene que tener sus oídos muy prestos, ¿verdad?, a lo que Satanás puede colar por ahí y parecer algo que es de Dios y no es de Dios. Acuérdense que es falsos profetas que se levantan y el diablo los utiliza, ¿verdad?, con apariencia de ser profetas buenos de parte de Dios, y al fin sus palabras son de destrucción. Así que tenemos mucho cuidado con eso y no seas persuadido por la opinión popular. La opinión popular era que Nehemías era un rebelde. Pensaba que todo lo que estaba haciendo era llamando la atención, ¿verdad?, levantando aquellos muros para poner el pueblo de acuerdo con él y rebelarse al rey. Sin embargo, esa no era realmente, ¿verdad?, lo que tenía en el corazón de Nehemías, sino era la manera que Satanás había levantado esta opinión, esta crítica, para que todo el mundo se desenfocara y no ayudara a Nehemías. Así que la opinión popular sostenía que los muros no podían tal vez ser apropiadamente reconstruidos. Y Nehemías, fíjate, no fue arrastrado por la opinión popular. Y en lugar de conformarse a la opinión popular, Nehemías se sentó un ejemplo, que lo vemos en Nehemías capítulo 5, versículo 14 al 19, y dijo: no así yo a causa del temor de Dios. Así que debes de convertirte tú en un ejemplo de la guerra espiritual. No te conviertas en parte de la multitud que dice que la victoria es imposible. Cuando leemos ese versículo de Nehemías capítulo 5, versículo 14 al 19, dice: también desde el día en que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Atarjerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoraban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. O sea que Nehemías, aún teniendo al pueblo a su favor, no se aprovechó del pueblo ni para sacarle, para que ustedes vean por qué Nehemías tenía el temor de Dios con él. Eso es imposible, para que usted vea que usted no debe dejarse persuadido por la opinión popular que te dice: no, tú te puedes comer porque el rey te dio oportunidad, tú lo puedes hacer. Pero sin embargo, Nehemías era parte del pueblo. Y por lo tanto, él no se convirtió parte de la multitud que tal vez veía que todo era imposible, sino de la multitud que decía: la victoria es de nosotros. Bueno, seguimos aquí. Entonces identifica al enemigo y su estrategia. Nehemías identificó al enemigo y a sus estrategias y descubrió que el enemigo estaba planeando un ataque sorpresa. Cuando usted ve Nehemías capítulo 4, versículo 8, vemos que dice: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y en el versículo 11 vemos, continúa la palabra del Señor diciendo: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Fíjate qué interesante. Nehemías pudo identificar las estrategias del enemigo y descubrió que el enemigo estaba peleando y planeando un ataque sorpresa. Así que debes de identificar
a tu enemigo espiritual y sus estrategias en vista de ser efectivo en esta guerra espiritual, y esto pues te va a ayudar a estar preparado para los ataques sorpresa. Tienes que reconocer que el enemigo ha conspirado contra ti para matarte, robar y destruir, pero para darte cuenta que Dios tiene mayor poder y quiere darte vida en abundancia. Así que tienes que tener mucho cuidado. Mire cómo Satanás, ¿verdad? Está utilizando todas estas estrategias para nos distraernos y separarnos de la obra que hemos comenzado. Hemos mencionado que te tienes que preparar, porque cuando te levantes se va a enfrentar una oposición, y tal vez tú estás pasando por una oposición ahora realmente, y tal vez no sabes, ¿verdad? Piensas pues de tener la obra que comenzaste, pero este mensaje que quiero traerte y esta charla que he querido traerte esta mañana es para que no te distraigas. Así que pon tu atención en la palabra que Dios ha hablado a tu vida y comienza a trabajar, y sigue trabajando si ya comenzaste, y no seas persuadido por la opinión popular, y tienes que aprender a identificar a tu enemigo y sus estrategias. Por eso es muy importante, ¿verdad? En qué relación tenemos nosotros con Dios para poder escuchar la voz de Dios y saber qué es lo que debemos de hacer y cómo cuidarnos, porque el Espíritu Santo siempre nos habla, siempre habla nuestro espíritu, en nuestro corazón. Aunque usted no escuche esa voz que viene del cielo, el Espíritu de Dios habla en nuestra vida y nos deja saber si estamos o no estamos en peligro. Por eso es importante que usted se autoexamine, confiese su pecado si hay alguno, y reconoce que realmente no lo puedes hacer solo, que no puedes construir solo, y levántate a construir. Dios te llamó en este año para que te levantaras y construyeras tus muros espirituales, y comienza a hacerlo ya, porque tienes la victoria en tus manos. No te desenfoques en este año y comienza a trabajar en fin y con la visión que Dios puso en tu corazón. Dios te bendiga mucho y nos vemos en nuestro próximo programa los sábados a las 10 de la mañana en Tomando Posesión de Reino. Esta servidora, la doctora Ileana Ramos. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Así es que levántate y toma tu puesto en la batalla.